Ok. Entonces, am, para este examen de consolidación del 2023, estamos mirando que los ensayos deben de estar hechos y que el examen mismo va a ser el 25 de junio. Y puede ser que me reúna con algunas personas entre semana para poder ayudarles. Y por supuesto, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, yo les pido que por favor traten de ir haciendo los trabajos, los ensayos, por ejemplo, o el estudio si le cuesta, tal vez por tener otras actividades en tu vida y entonces te cuestas estudiar. Si necesitas una ayuda, que me avisa con tiempo porque queremos ya si va a ser un mes por otras actividades que tenemos en la iglesia, una dedicación de beber 4, celebración del cumpleaños de Reverendo Luis y de los cumpleaños de marzo, abril, o am, ¿cuáles meses? Yo creo que son abril, mayo y junio. Sí, abril, mayo y junio estamos celebrando con ese cumpleaños. 18 Día del Padre y también tengo familiares aquí de otro estado. Entonces, el 25 de junio todo esto debe de estar hecho. Y le voy a pedir que por favor que vayan trabajando desde ya en los trabajos para que si tienen cualquier problema, me pueden contactar am, con tiempo y podemos trabajar de forma individual con esos problemas. Eso ha sido un problema en el pasado que las personas han tenido dificultades y yo me entero como después, am, cuando ya después cuando ya llega la fecha de entregar los trabajos, ahí se entera uno de que hay problemas y entonces se alarga más y se posterga más el entrenamiento. Am, entonces, todos van a tener la hoja de repaso con letras que son normales, pero para la cuestión de este repaso, am, yo voy a tener que agrandar las letras como siempre hago. Am, entonces yo voy a poner esto en tamaño de 72. Ok, pero eso no va a ser, es más, yo voy a grabar esto como de una forma especial, en letras muy grandes o letras 72, porque no quiero cambiar las letras de la hoja en sí. Ok, y esto no es examen de medio curso. Ah, ok, entonces esto se tiene que cambiar. Esto es el examen final. Ok, examen final. Ya yo he mandado esto a los emails para que las personas que querían imprimirlo antes de la clase ya tuvieran la hoja. Entonces, vemos aquí, hay 4 ensayos para un total de 100 puntos. El primer ensayo es que nosotros mencionamos características que debe de tener un mentor espiritual. ¿Cuáles son 4 de estas características que se manifiestan menos en tu vida? Entonces, vas a escoger 4, solamente 4 de toda la lista que sigue y, que son los que se manifiestan menos en tu vida, o sea, que con las cuales tú tienes más dificultad. ¿Cómo piensas mejorar en estas áreas? Tu respuesta debe de incluir al menos 4 párrafos. Estamos escribiendo aproximadamente 20 oraciones y debes de usar al menos un pasaje bíblico para cada área, explicando cómo se relaciona ese pasaje a esa área. Entonces, aquí tenemos como 18 características. Uno, el mentor debe de poder instruir con su lengua. 2, debe de tratar de hacer su mejor esfuerzo de ayudar a sus discípulos, pero a la vez debe de recordar que a veces ellos le harán caso, pero otras veces no. Un mentor comparte sus experiencias con sus discípulos. Un mentor debe de ser tierno con sus discípulos porque son sus hijos espirituales. Un mentor debe de tratar de restaurar al extraviado lo mejor que pueda. Un mentor debe de ser una persona de virtud. Muchas veces un mentor ayuda al discípulo a buscar sus propias respuestas por entablar una conversación con el discípulo.
Un mentor usa los dones del Espíritu Santo como la palabra de ciencia para edificar y ayudar a guiar a sus discípulos. Un mentor tiene el discernimiento para llegar a la necesidad o deseo primordial del discípulo. Un mentor debe de tener un conocimiento extenso de la Biblia. Un mentor tiene que creer que la Biblia es la verdad y es la palabra de Dios. El mentor tiene sabiduría divina por haber pasado tiempo con Dios. El mentor debe de respaldar la solución a un problema con un fundamento bíblico. El mentor tiene el amor como la base de sus relaciones con todos, incluso sus discípulos. El mentor debe de tratar al discípulo con el mismo respeto que el mentor quiere. El mentor debe de estar lo más sano posible. El mentor debe de escuchar al discípulo con atención. El mentor, ah, ok, espérate. El mentor debe de resumir lo que el discípulo le dice para hacerle al discípulo sentir que fue escuchado. El mentor debe de tener tiempo para sus discípulos. El mentor tiene que tener un compromiso en cuanto a la tutoría espiritual que les da a sus discípulos. El mentor debe de involucrar a personas que pueden ayudar al discípulo si el discípulo está enfrentando un problema severo. Entonces, esa es una lista de 21, yo creía que eran 18, pero son 21 características de un mentor bueno. De ahí uno escoge 4 nada más. Ahora, lo que pasa en este ensayo, yo no les proveo, am, tú tienes en tus hojas de repaso pasajes relacionados a estas características, pero en realidad, por ejemplo, puede decir que am, un mentor debe ser tierno con sus discípulos porque son sus hijos espirituales. Y el pasaje que tenemos en los apuntes habla de que los discípulos de uno son sus hijos espirituales. Pero si uno no tiene esa ternura con la gente, am, saber que son sus hijos espirituales no necesariamente va a crear am, esa característica en uno, no va a formar eso en su personalidad. Entonces, esta pregunta requiere que la persona rebusque en las escrituras por su propia cuenta, averiguar, ok, tal vez lo que necesito hacer es pedirle al Señor que me dé esa ternura. Am, y entonces uno podría referirse a escrituras, por ejemplo, como Primera de Juan 5 14 y 15 que dice que si pedimos de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que hemos pedido. O sea que este, este, esta pregunta, este ensayo, y requiere un poco de investigación bíblica de parte del alumno. Y como yo dije, por eso les estoy pidiendo que por favor que traten de hacer el trabajo como esta semana, que comiencen esta semana, para que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden textear, me pueden llamar. Y entonces, si necesitamos hacer una reunión individual para ayudarles con la pregunta, también puedo coger preguntas hoy día, pero si tienes una pregunta individual específicamente relacionado a tu respuesta, a tu ensayo, yo te puedo ayudar con eso. Am, entonces, lo que sí les pido es que no esperen para el 25 de junio para decirme, pastor, yo no sé hacer el trabajo, porque ya se va a alargar mucho el entrenamiento así. Segundo ensayo, aprendimos acerca del rol del Espíritu Santo en la consejería espiritual. ¿Cuáles dos partes del rol del Espíritu más te impactan? ¿Por qué te impactan? Debes escribir al menos 2 párrafos, 10 oraciones. Este es un poco más fácil, y debes de incluir al menos un pasaje bíblico para cada parte del rol del Espíritu Santo, explicando cómo ese pasaje te ha impactado. O sea que en esta ocasión, no solamente poner el pasaje, tienes que explicar.
cómo explicar el pasaje un poco. ¿Ok? Entonces, uno, aprendimos que tenemos que depender del Espíritu Santo cuando ministramos a nuestros discípulos para evitar ministrar en nuestras propias fuerzas. Juan 15:5, 1 Corintios 3:16, Romanos 8:34. Les di tres pasajes, o sea que tú puedes mirar esos pasajes, escoger uno de los pasajes, si ese es la función o el rol del Espíritu Santo en la consejería espiritual que más te impactó. El Espíritu Santo nos enseña y recuerda todas las cosas. Juan 14:26. O sea que ya tienes un pasaje, si eso fue uno de los roles que más te impactó. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Juan 16:13, ya está el pasaje ahí. Si eso fue lo que más te impactó, el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence del pecado. Juan 16:7 y 8. Ya el pasaje está ahí. El Espíritu Santo nos enseña qué decir, qué decirle a la gente a quien ministramos. 1 Corintios 2:12 y 13. Entonces, primer ensayo, que es un poco más extensivo, son 40 puntos. Ese segundo ensayo son 10 puntos. Aquí, el tercer ensayo, aprendimos acerca de 9 áreas, y este es muy importante, 9 áreas con las cuales mucha gente lucha. De estas 9 áreas, ¿cuáles son las 4 áreas con las cuales tú has luchado más? Escribe al menos un párrafo, un total de 20 oraciones, al menos 5 oraciones por cada área, describiendo cómo seguirás mejorando en cada una de estas áreas. Todos nosotros tenemos áreas con las cuales hemos luchado. Todos nosotros tenemos áreas en las cuales nosotros somos débiles. Entonces, yo, por ejemplo, yo les puedo dar el ejemplo mío de cómo yo contestaría esta pregunta, cómo yo comenzaría a escribir mi ensayo, pensar acerca de ensayo. Debes incluir al menos un pasaje bíblico en cada párrafo y debes explicar cómo cada pasaje se relaciona a tu respuesta. Entonces, ira. Eso ha sido una lucha para mí. Ira, Santiago 1:19 y 20. Ahí mismo, la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Uno debe de ser tardo para airarse. Y entonces yo podría hablar de ese punto, que esa es una lucha mía. Entonces, así yo tengo que ir mejorando en esa área. Depresión. Ya yo no sufro tanto de depresión, pero yo soy una persona que me traté de suicidar en una parte de mi vida. Entonces tenemos la ecuación para destruir la depresión aquí, Salmo 22:3, que habla de que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Y después dice Salmo 16:11, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y entonces Nehemías 8:10, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, ya ahí con esas tres escrituras, ya yo casi tengo un párrafo. O sea que ya como 25% del ensayo ya está hecho. Temor. Temor para mí es una área que es muy fuerte. Pero que dice 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, aquí nosotros vemos, eso sería otra área que, por ejemplo, cuando yo salí al parque la semana pasada, yo no tengo la misma labia que tiene el reverendo Luis, no tengo la misma labia tal vez bueno, no tengo la misma labia que tiene mi hija Gabriela, y eso van a escuchar ese testimonio hoy día en la iglesia, si Dios lo permite. Esa niña evangelizó todos los niños del parque casi. Am, pero la cuestión es que, am, yo al menos estaba ahí confiando, Señor, tú me vas a usar. Y en realidad me usó, porque aunque fuera nada más para apoyar a Gabriela, me usó en eso. Am, Porque a veces nosotros somos el apoyo, no somos la persona principal, pero somos el apoyo. Aquí frustración, Isaías 40:30 y 31. El que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas, se montará en alas de águila, ¿verdad? A veces yo me he frustrado, me ha costado tener paciencia para ver algunas metas logradas. Por ejemplo, en el ministerio yo tengo ya más de 20 años en el ministerio,
y todavía estamos luchando con una congregación un poco pequeña, pero el Señor me ha tenido que ir moldeando en esa área de tener paciencia, ¿verdad? Y entonces eso hace uno ver el que espera, oh aleluya, yo siento la presencia del Espíritu Santo. O sea que uno haciendo este examen, el Señor te puede ministrar, gloria al Señor. Ya son 4 áreas, son 9 que están aquí. Culpa sexual am, se menciona inmoralidad sexual, se menciona resentimiento. Para el resentimiento, yo ya te escribí básicamente el ensayo. O sea que yo te di tantos apuntes ahí porque esa parte es muy importante y muchas personas luchan con el resentimiento. Recuerda que el perdón y la confianza no son iguales. Una oración. Tenemos que perdonar a todos, 2 oraciones, pero la confianza se gana 3 oraciones. Si le cuesta perdonar a alguien, uno perdona por el bienestar de uno, no por el de la otra persona. Ya eso está ahí, ¿verdad? Eso fue algo bien interesante que una hermana dijo en el estudio bíblico. Si las personas que nos hirieron no tienen a Cristo, ¿verdad? Dijo, no queremos ir con ellos al infierno. Imagínate, uno nos quiere saber de la persona y entonces si la persona se condena, entonces uno va a pasar la eternidad en el infierno con ellos. Pero ya tienes más de un párrafo nada más para resentimiento ahí. Marcos 11, 25 y 26 habla de que tenemos que perdonar y Mateo 7, 6 habla de que uno no dé sus perlas a los cerdos y cuando una persona no te aprecia, entonces te están tratando como si fuera lo bonito tuyo, las perlas tuyas, lo tratan ellos como si fueran un cerdo pisoteando tu tesoro. Am, entonces, ya, am, ahí son 9 áreas, ¿verdad? Yo no necesito repasar las 9 áreas porque todos ustedes van a tener su hoja de repaso, y pueden referirse a esa hoja, pero básicamente esa es la idea para poder escribir ese ensayo que vale 40 puntos. Ahora, el último ensayo son 10 puntos de nuevo y dice que siempre debemos de ministrar a nuestros discípulos. Tu respuesta debe de incluir al menos 2 párrafos, 10 oraciones y 2 pasajes bíblicos. En tu respuesta debes explicar cómo los pasajes bíblicos se relacionan a tu respuesta. La palabra es esperanza. O sea que esa es la respuesta, es una sola palabra. Y lo que tú haces en tus 2 párrafos es explicar Romanos 5, 1 al 10 y Ezequiel 33, 11 a 16. Romanos 5 básicamente habla de la esperanza que tenemos en Cristo, y como eso nunca nos va a avergonzar porque es una esperanza verídica, una esperanza firme. ¿Verdad? Ezequiel 33 habla de que el Señor no le importa qué era tu pasado, lo que le importa es tu presente y tu futuro. Entonces, siempre podemos ministrar a la gente esperanza. Son 4 ensayos. Ahora, en este examen son 10 preguntas, pero no se preocupen, porque las 10 preguntas, muchos de ellos son cortitas, ¿verdad? Y los apuntes en algunos casos que yo les he dado son un poco más largos de lo que tú tienes que poner en tu examen. Primera pregunta, son 11 preguntas porque les doy la oportunidad de tener una adicional para crédito adicional. O sea que si tú sacas 100 bien, entonces eso es un 100. ¿Por qué es importante indicar a sus discípulos que uno es un mentor espiritual en vez de un consejero psicológico? Y ahí la palabra clave es demanda, ¿verdad? O sea que yo pongo aquí los apuntes, uno puede abrirse una demanda legal si uno se representa de una forma equivocada. Si tú me respondes básicamente que para evitar demandas, eso es todo lo que tienes que decir. ¿Cuáles son algunos límites importantes que uno tiene como mentor espiritual? Uno, cuando el discípulo necesita ayuda adicional. Por ejemplo, alguien que batalla el vicio, que batalla una enfermedad severa, que enfrenta abuso, que se está haciendo daño físico, incluso suicidio, o que quiere herir físicamente a otra persona. Ahora, ¿tiene que escribir todo eso palabra por palabra? No.
básicamente lo que tiene que dejarme entender en tu respuesta es que cuando la persona necesita ayuda adicional. Las palabras claves ahí son necesita cuando el discípulo necesita ayuda adicional. Por eso lo otro está entre paréntesis. Pero quería poner toda la explicación para que tuvieran eso de referencia. El mentor debe acercarse a los pastores si tiene una duda acerca de la ayuda que necesita un discípulo. O sea que uno puede decir eso un poco más corto también. Cuando una sesión de consejería ha terminado, de nuevo, yo pongo un ejemplo para que se entienda de qué se trata ese punto. Cuando el discípulo demuestra que no está listo para recibir más ayuda, como el desamparado que estábamos tratando de ponerle en un motel en una noche fría y rehusó ir al motel. El mentor debe crear un ambiente de confianza sin prometer guardar secretos peligrosos. Por supuesto, si una persona dice, no, yo tengo un plan de suicidarme, tengo un plan de matar gente, ¿verdad? O sea que ahí, sin embargo, la forma corta ahí sería no prometer confianza sin guardar secretos peligrosos, ¿verdad? O sea que uno lo puede achicar de esa manera. Número 3, ¿por qué es importante que el pastor principal sepa cuando algo serio le está pasando a uno de los discípulos de la iglesia? Básicamente, el pastor principal es el ser humano responsable para lo que pasa en la iglesia. Básicamente se puede reducir porque el pastor principal es responsable para la iglesia, ¿verdad? Si lo quiere más corto. Esto no estaba en la hoja, en los apuntes. Entonces, yo lo agregué aquí, ni siquiera se les pide el versículo en la pregunta, pero lo puse aquí para a la referencia de ustedes. Hebreos 13 a 17. A veces la gente dice, ¿por qué el pastor tiene que saber todo o casi todo? La razón por la cual es esta. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta si algún abuso ocurre en la iglesia, yo tengo que dar cuenta de eso para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, si hay algo bien grave, como ocurrió recientemente, que hubo un abuso am, físico de un niño, am, yo tuve que actuar porque que Dios no lo quiera que algo pase al niño y después, ¿verdad? El Señor, yo ni siquiera estoy hablando del gobierno ni la ley, yo estoy hablando del Señor, me va a coger como responsable por, por lo que pasó. Y eso es algo muy serio, muy serio. Número 4, ¿cómo se puede definir la unción de Dios? ¿Cuáles son dos cosas que hace la unción en la consejería espiritual? Incluye un pasaje bíblico en tu respuesta. La unción se puede definir como la capacitación del Espíritu Santo. O sea, que una definición de una sola oración nos enseña qué hacer y libera a la gente. O sea, que con esa capacitación del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos enseña qué hacer y libera a la gente. No tienen que saber el versículo de memoria, pero sí deben de saber la citación. Y yo lo puse aquí porque es tan importante como describiendo lo que hace la unción del Espíritu Santo. Acontecerá, pero es para su referencia. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, miramos la liberación que trae la unción. Puede ser al nivel nacional y también al nivel personal. 5. Esta es una pregunta muy sencilla. ¿Qué siempre se debe de incluir durante de la consejería espiritual? Menciona al menos un pasaje bíblico en tu respuesta. La oración. Ujú. O sea que, y es tan importante eso que yo lo puse, aunque es cortita, si uno no ora antes de comenzar una sesión con una persona, va a fracasar. Yo lo aprendí de la forma dura, con una reunión que yo hice y yo no me preparé bien, no, yo creo que no oré al comienzo, fue un fracaso.
Filipenses 4:13, todo lo puedo en quién, en Cristo que me fortalece. Uno no lo puede hacer en su propia fuerza. ¿Cuándo vamos a guerrear en la esfera espiritual? ¿Cuáles son dos cosas importantes de hacer para mantenernos bajo la protección de Dios? Menciona al menos un pasaje bíblico para cada cosa en tu respuesta. Ahora, de nuevo, yo no estoy pidiendo que pongan los versículos palabra por palabra, pero sí deben de saber la citación. Arrepentirnos, sumamente importante. Am, entonces, pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo que Él nos cubra a nosotros, nuestros descendientes y todos nuestros seres queridos con la sangre de Jesucristo. Entonces, yo puse esa pregunta, es cortita la respuesta, pero es muy importante porque si uno va a ir a la frente de la batalla con alguien y no se ha arrepentido uno y se manifiesta un demonio, no tiene uno autoridad espiritual para combatir eso, por ejemplo. Si uno tiene una victoria con la persona, pero no está cubierto uno y sus seres queridos y su descendiente de sus seres queridos. Y yo lo hago en ese orden a propósito, porque, por ejemplo, vamos a suponer que uno es una persona que está separado de su pareja, ¿verdad? Entonces uno está cubriendo a uno mismo, los hijos que uno tiene con esa pareja, por ejemplo, y también los seres queridos de esos hijos, que incluye a la expareja. Y entonces, eso es importante porque para nuestros hijos, tal vez para nosotros, la familia de la expareja no es tan importante, pero tal vez para nuestros hijos sí son importantes. Y así estamos cubriendo ataques de todo lado. Por eso yo siempre siempre trato de pedirle al Señor esa cobertura en ese orden. Es muy importante porque si tenemos una victoria, el diablo va a tratar de atacarnos. Entonces, muy importante que evitemos todo ataque innecesario del diablo. El 7, que es algo que casi siempre debemos de preguntar a nuestros discípulos cuando vamos a orar por ellos. Incluye al menos un pasaje bíblico en tu respuesta. Y esto es muy corto, pero muy poderoso. ¿Qué tú quieres que el Señor Jesús haga por ti? Lucas 18. Jesús estaba ministrando a un hombre ciego y él le hizo la pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Verdad? Se supone que si él estaba ciego y Jesús hacía milagros de dar la vista, que uno, ¿verdad? Eso como que es obvio que pedir por su curación para que tuviera la vista. Pero Jesús le preguntó, ¿qué es lo que tú quieres? Yo creo que eso es muy importante, que no asumamos nada más. Si el Espíritu Santo nos ponga, no, que ore también por esto, esto y aquello, está bien. Pero siempre que debemos de pedirle, o casi siempre, porque uno no puede poner a Dios en una caja y hay situaciones en que tal vez el Señor, ¿verdad? Nos pone, no, ora nada más por esto, pero en general debemos de preguntarles, qué tú quieres que el Señor haga por ti? ¿Cuáles son dos cosas importantes de recordar acerca de nuestros discípulos? Uno, cada persona es un individuo y su trasfondo personal va a ayudar a determinar cómo le podemos ayudar. O sea que una persona, vamos a suponer que no sabe leer, am, como hemos visto, llegar a la iglesia, darle una Biblia es como una cosa que no les va a ayudar mucho. Por ejemplo, tal vez enseñarles cómo accesar la Biblia en el teléfono en forma audio, eso de forma de audio, eso sí es una estrategia mejor para ayudar a esa persona. Tenemos que creer que la persona puede cambiar, muy importante. Am, Porque si tú no crees en la habilidad de esa persona, si tú no crees en que esa persona, en el potencial de esa persona, entonces mejor no trabajes con esa persona. Como puse aquí, si no creemos que puede cambiar, uno le refiere a otra persona para administración. Am, ¿Cómo deben de ser las metas que hacemos por nosotros mismos y que sugerimos a nuestros discípulos? Incluye al menos un pasaje bíblico en tu respuesta. Uno, deben de ser metas definidas que se pueden evaluar, ¿verdad? Si yo digo, no, yo quiero orar más. Ok, pues, ¿cómo vas a comenzar a alcanzar esa meta? ¿Verdad?
Las metas se deben de combinar con acciones. Santiago 2, 18 y 26. Tiene que ver con el primer punto. Si es una meta grande, quiero orar más. Se debe de dividir en pasos, pasos que se logran en cierta cantidad de tiempo. Ok, Señor, ya esta semana yo me voy a levantar 5 minutos más temprano. Am, y en esos 5 minutos, si yo estaba orando 10 minutos, ahora yo voy a orar 15 minutos. A ver, Señor, si eso es lo que tú quieres y a ver cómo me va. Y después uno puede evaluar, ¿verdad? El progreso. O sea, que metas alcanzables y metas concretas que uno puede evaluar. Y ya tenemos un pasaje ahí que pueden poner. ¿Cómo debemos de darle seguimiento a un discípulo? Muy importante, llamarle o visitarle si no asiste a la iglesia, ¿verdad? Hay iglesias y nosotros hemos fallado en esto en ciertas ocasiones, pero siempre tratamos. La persona no va a la iglesia 2 domingos, 3 domingos, vamos a llamar. am, o hasta visitar, aunque tenemos que recordar que visitas a las casas de gente que no conocen o que uno no conoce bien, siempre se deben de hacer con al menos 2 personas. Y hoy en día, con toda la violencia que hay que pedirle al Señor sabiduría por eso. Porque hay personas que llegan a la puerta han habido casos ya que uno le toca la puerta nada más por tocarle la puerta, o fue una equivocación y la persona le tira un tiro y lo mata. Am, entonces, pero una llamada no te van a matar por una llamada telefónica, ¿verdad? Am, Preguntarle cuando asiste a la iglesia cómo le va. O sea, que no solamente decir hola, que qué sé yo qué, y ya se fueron, sino cómo le va. Y orar y dar otras formas de ayuda si la persona no está teniendo el éxito que quisiera o que debe de tener. ¿Verdad? Por eso yo he sentido últimamente, yo he sentido que el Señor me ha subido de nivel en muchas áreas y una de ellas es que yo pesco a la gente que yo siento que necesita oración. Les pesco y les digo, ok, tú sabes, ¿cómo te va? ¿Qué tú quieres del Señor? Y oro también por lo que yo siento del Señor. Si me hacen un comentario, bueno, esto es lo que está pasando y en realidad están fallando en alguna área, ok, vamos a orar para ir progresando, porque para muchas personas el andar en el camino del Señor es un proceso, no es como de un día para otro que están mm, como deben de ser, que nosotros sabemos que siempre vamos a estar yendo de gloria en gloria, según 2 Corintios 3:18, pero uno sabe cuando más o menos no está en los pecados que le pueden excluir de ir al cielo, ¿verdad? Y básicamente está andando bien con el Señor, versus cuando uno tiene un pie en el mundo y un pie en el reino, y uno está tibio, y, ¿verdad? Si Jesús viniera hoy día, am, probablemente no iría con él. Entonces, de llevar la persona ese lugar tibio al lugar donde debe de estar. Entonces, en realidad, muchas veces es un proceso y tenemos que estar dándole seguimiento a las personas en medio de ese proceso. Última pregunta que yo sentí que era muy importante porque cuando uno está ministrando a los discípulos, que el Señor le va a ir dando. Hay personas que han sufrido grandes traumas y tenemos que estar sensibles a eso. Entonces, ¿cuáles son tres tipos importantes de abuso que pueden causarles trauma a nuestros discípulos? ¿Y cuáles son características importantes de estos tipos de abuso? Nosotros mencionamos abuso físico, abuso sexual y abuso psicológico. Am, Algunos puntos importantes de esas clases de abuso, con una sola acta de pegar a los niños que dejan marcas o de pegar a la pareja, ya eso se considera, según los profesionales, como abuso físico. O sea que una persona, tal vez tu papá, tu mamá, esa vez cogieron am, un látigo y te dejaron cicatrices, una cosa así, pero no lo hicieron más nunca, pero eso te marcó, ¿verdad? Eso es abuso físico, ya esa persona pasó por abuso físico. Si la pareja, aunque no dejó marcas, pero
la pareja te pegó. Ya esa persona, am, porque se supone cuando los padres están ahí para corregir a los niños, y la Biblia sí dice que uno sí puede pegar a sus hijos, pero se supone que es con amor y uno no va a dejar marcas. Am, pero cuando se habla de la pareja, uno está en el mismo nivel de la pareja. Entonces, ya no debe de haber eso de pegarse. Y si uno se está pegando, ya eso es abuso físico. Y claro, la persona que ha abusado, que siempre, que siempre le ministramos, es esperanza. Si tú estabas abusando anteriormente, ¿qué tú tienes que hacer? Arrepentirte y ya no volver a hacerlo. Porque con una sola vez que pase, eso ya es abuso. Una sola acta de forzar a alguien a tener sexo o tener cualquier actividad am, sexual, y eso se me pasó aquí, es sexual, con alguien menor de edad, ya se considera como abuso sexual. Entonces, claro, si tú te expones a propósito, no que te vean por accidente, accidentalmente, pero no, tú te está enseñando a un niño tu desnudez o le estás toqueteando o que te toquetea a ti. No tiene que ser penetración ni nada así, pero cualquier actividad sexual, por supuesto, ya eso es un abuso sexual y con una sola vez, ¿verdad? Lo mismo. Am, entonces puede ser que cuando tu discípulo era niño, que alguien le tocó, ¿verdad? Tal vez no le penetró, tal vez no le hizo completamente las relaciones, pero eso ya es un trauma que la persona necesita procesar am, y soltar. Am, y el abuso sexual sí puede ocurrir dentro del matrimonio. Puedes tener una persona, yo conozco a alguien que el mismo esposo la violó. Entonces, eso es, aunque fuera una vez, ya esa persona es una persona que ha sido violada y necesita soltar eso, necesita recapacitar de esa situación. Abuso psicológico incluye el abuso emocional y verbal. Ahora, una sola insultada, la mayor diferencia entre el abuso psicológico y el abuso que yo veo, y el abuso sexual y físico, es que una sola instancia de como una crítica severa, una insultada, eso no se considera como abuso psicológico. Lo que sí se considera como abuso es un patrón de insultadas o críticas severas, por ejemplo. Entonces, eso es importante porque nosotros sabemos que las palabras, sobre todo cuando son repetidas, dejan marcas en las personas. Y, por ejemplo, a veces las personas que luchan con inferioridad, que es una de las 9 áreas que están en los ensayos que uno podría escoger am, para escribir, acerca de la cual podría escribir, eso se ha causado por, am, por abuso psicológico, cuando las personas, vamos a suponer, los padres siempre te criticaban, te decían que tú no eras nada, que no servía y cosas así. Entonces la persona se queda con qué? Con una mentalidad de inferioridad. Entonces, hermanos, eso básicamente es el examen. Yo creo que las preguntas en sí no son tan largas, las preguntas que hay que aprender de memoria. Am, si tienen cualquier necesidad de estudiar conmigo, necesitan una ayuda, me pueden contactar por texto, por teléfono. Si no respondo a tu mensaje de voz en el teléfono, entonces textéame, probablemente yo respondo más rápido a los textos. Y también pueden estudiar con los unos con los otros, ¿verdad? Entonces, yo voy a parar aquí, para coger cualquier pregunta, comentario que tengan.